siempre lo digo, que nos reconcilia con el pasado, con el presente y con el futuro. Algún argumentador del medioevo decía que no existe el pasado, el presente ni el futuro, que lo que existe es un presente pasado, que es el recuerdo, un presente que es el amor, pero no solo esa expresión sexy del significado de amor, sino el amor entendido como libertad, que yo prefiero llamar autonomía, igualdad, que yo prefiero llamar justicia, y solidaridad, que yo prefiero llamar construcción de comunidad, construcción de multitud. Y el presente futuro, que es la esperanza, que es quizá lo que más nos convoca hoy. Un saludo muy cordial a Jaime, a Daniel, a Lilian, a María Elena, a los alcaldes, a todos y cada uno de ustedes. Mi equipo me había preparado como unas palabras, pero de verdad Lilian me hizo cambiar todo el chip. Entonces quiero hacer unas reflexiones bastante puntuales. Yo soy aficionado a la filosofía, a la sociología. Mi padre siempre dijo que yo estudiaba lo que no daba plata. Y he tenido la oportunidad de retomar viejos autores como Ulrich Beck, como Byung-Chul Han, como Zygmunt Bauman, y todos son coincidentes en el sentido de que estos jóvenes y estas jóvenes están viviendo unos periodos de desesperanza. Ese término que utilizaba Lilian cuando hablaba de la incertidumbre es un término que un filósofo francés, el profesor Edgar Morin, trabaja como una de las herramientas vitales de la sociedad actual. Y entonces Ulrich Beck habla de la sociedad del riesgo y dice que el mundo está en un periodo en donde podemos entrar en una catástrofe. Y es cierto, ambientalmente estamos en graves problemas. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano tiene en sus manos la posibilidad de acabar con la especie. Nunca eso había sucedido en la historia de la humanidad. Y entonces nos dice Ulrich Beck, identifiquemos los riesgos para no llegar a la catástrofe. Y Bauman dice, estamos en una sociedad líquida, una sociedad en donde el imaginario colectivo y donde los seres humanos nos hemos vuelto como el líquido, es decir, nos adecuamos a las formas en las que nos metan. Y por eso una de las críticas que se nos hace a quienes hemos sido docentes es que no hemos sabido construir ciudadanos, sino que hemos construido consumidores. Por eso todo este tema de la economía popular y la economía campesina tienen un sentido fundamental, y es el de entender sectores que habían sido ninguneados, que habían sido ignorados y que hoy se evidencian pues gracias a un programa de gobierno y un presidente que cree en esos sectores. Hay que construir entonces ciudadanos, y el construir ciudadanos implica construir multitud, implica construir comunidad. Y Byung-Chul Han es espectacular. Él habla de la sociedad del cansancio y analiza de una manera bien interesante cómo las actuales tecnologías tienen la sensación y tienen la particularidad de hacernos sentir libres cuando indudablemente somos más esclavos. En la modernidad, en el mundo del trabajo, lo que era importante era la fuerza física. Hoy ya la fuerza física no es tan importante, hoy es la capacidad de conocimiento, pero debería ser un conocimiento liberalizador, no un conocimiento
esclavizante. Todo esto entonces nos obliga a que estos jóvenes y estas jóvenes puedan mirar el futuro con más esperanza. Obviamente dentro de esa incertidumbre, Lilian, estamos de acuerdo. Lo discutíamos hoy con Manuelita, hija de esta tierra, quien forma parte de las directivas del SENA Nacional, y decía, yo prefiero hablar de la incertidumbre que de la seguridad, porque la seguridad produce comodidad y produce falta de imaginación y de reconocimiento. Por allá en los años 80, un filósofo planteó que las ideologías habían terminado y que entonces, pues, que el mundo ya no tenía nada más que hacer. Y en ese libro, él decía que los sistemas comunistas habían fracasado por falta de reconocimiento. Y eso es cierto. Si a un sector social o a una persona no se le reconoce, pues es una persona que tiende o hacia una actitud pasiva o hacia una actitud agresiva, obviamente. La falta de reconocimiento es bien problemática. Y entonces el presidente Gustavo nos ha planteado que trabajemos en dos líneas fundamentales. La economía campesina, que es esa economía que está conformada por 1.600.000 familias que forman parte de esos que son propietarios y propietarias de pequeñas extensiones de tierra, que generan alrededor del 72% de lo que nosotros consumimos en nuestras mesas de comida, y que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo. Fíjense ustedes cómo esa economía que ha sido desconocida, en la Constitución colombiana, por ejemplo, el término campesino solamente se expresa una vez, no más. Y a la constituyente, la que hizo la Constitución del 91, no fue ningún campesino. De pronto fue Marcos Chalita, pero él iba más en representación del M que de los campesinos. El sector, por ejemplo, de los hidrocarburos genera alrededor de 140.000 puestos de trabajo directos y unos 400.000 indirectos. Y es el sector más reconocido en este país. Exenciones tributarias, reconocimiento para exportaciones, financiación para desarrollos tecnológicos. El sector campesino no. Y fíjense ustedes entonces que si el sector campesino fracasa, pues vamos a tener un grave problema, el de la seguridad alimentaria, el de la soberanía alimentaria y el de la autonomía alimentaria. Seguridad alimentaria entendida como la posibilidad y el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de acceder a la alimentación, pero no a cualquier tipo de alimentación, sino a una alimentación nutritiva, una alimentación digna. Soberanía entendida como la capacidad de un pueblo a darse su propia dieta alimentaria, algo que en la cultura sur-sur ha sido deconstruida poco a poco. Yo no sé si en esta bella tierra todavía existen frutas que poco a poco han ido desapareciendo. En nuestra altiplanicie cundiboyacense, por ejemplo, ya casi no se ve ni la guama, ni el zapote muy poco. Han ido desapareciendo y han venido siendo sustituidos por otros alimentos que son producto más de importaciones. Colombia importa alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos. Por Dios, qué vergüenza. Cuando tenemos todos los climas, todos los suelos, tenemos la mano de obra, el conocimiento, y estamos importando 16 millones de toneladas, maíz, frijol, cebada, trigo, cuando eso lo podríamos hacer aquí. Y entonces la soberanía alimentaria entendida como esa autonomía
también es vital, y bueno, la autonomía alimentaria, que es aquella que protege la alimentación de comunidades indígenas, de las negritudes, raizales, palenqueros, afrodescendientes. Ellos tienen el derecho a alimentarse de acuerdo a sus propias costumbres. A veces preguntan y dicen, pero ¿por qué la desnutrición en La Guajira? Claro, porque es que no hemos entendido que ellos tienen su propia cosmovisión, su propia percepción de la realidad, y es de acuerdo a esa cosmovisión y a esa propia percepción de la realidad que nosotros deberíamos llevar programas de alimentación a esas comunidades. Entonces esta economía campesina es vital, y el presidente Petro lo ha dicho, y hace una comparación que me parece interesante y que es pertinente. En los años 70, 80, Colombia era 6 veces más desarrollada que Corea. Hoy, tiempo después, Corea es 10, 15, 20 veces más desarrollada que Colombia. Y eso se debe a un factor que es esencial, y es que ellos resolvieron el tema del sector productivo primario, que es el agropecuario. Nosotros no hemos logrado resolver un problema que ya resolvió casi toda la humanidad desde el medioevo, la propiedad de la tierra. Y uno, cuando va a los sectores campesinos, le dicen, hombre, Jorge, si el Estado a nosotros nos diera 1 hectárea de tierra, no piden más, nosotros seríamos ciudadanos y ciudadanas, campesinos y campesinas felices. Y no se ha podido solucionar eso. En buena hora, el presidente llama a todos los sectores del país, de derecha, de izquierda, de centro, para que en un esfuerzo mancomunado nosotros podamos resolver el problema de distribución de la tierra, que si entre otras cosas no resolvemos, va a ser grave, porque va a ser un indicador, pero sobre todo una cantera a través de la cual la violencia regrese mucho más al país. Resolver el problema desde la tierra es vital. Y el otro tema, ya voy terminando, es el de la economía popular, al cual hacía relación Lilia. Y esa economía popular entonces está conformada por aquellos sectores que han sido desconocidos por el mercado y que han ideado su propia forma de subsistencia. Es una economía que se sale de la lógica mental de cualquiera de nosotros, porque es una economía de subsistencia. Ellos muchas veces, al igual que la economía campesina, no buscan rentabilidad. Siempre cuento una anécdota de pandemia. Mi hijo menor, él es geógrafo y se dedica sobre todo a los mercados campesinos, a promover los mercados campesinos. Empezaron en un convite campesino a vender mercados, los vendían a 40.000 pesos. Francesco se dio cuenta que los campesinos podían ganarle una platica al mercado. Y entonces les propuso, Daniel les dijo, ¿por qué no le suben a 45.000 pesos? Y los campesinos dijeron, no, porque nosotros no necesitamos ganancia, nosotros necesitamos alimentar a toda esa gente que está en las ciudades. Fíjense ustedes que es otro tipo de razones, otro tipo de comportamiento, otro tipo de cultura. ¿Qué otro sector de nuestra sociedad colombiana no hubiese aprovechado el papayazo para ganarse 5, 10 o 20.000 pesos más por mercado? Todos. Entonces esas son culturas que hay que conservar, al igual que las culturas indígenas en su cosmovisión de protección del ambiente, al igual que las negritudes raizales palenqueras, al igual que la cultura popular. ¿Por qué? Porque ellas mantienen vivo otro concepto ético y moral de lo que deben ser las sociedades. Ellas sí nos pueden enseñar a construir ciudadanos y no consumidores. Porque si el mundo continúa consumiendo al paso que va, pues vamos a colapsar.
La semana pasada estuvimos en un congreso internacional que convocó el SENA sobre energías alternativas en Riohacha y yo hacía la misma reflexión. Es que si continuamos en esta carrera loca, salvaje de consumo, pues no nos van a alcanzar ni los paneles solares ni los molinos de viento en 20, 30, 40 años. No nos van a alcanzar. Y entonces deconstruir todo eso es vital. Y no lo dice un castrochavista, no. Eso lo planteó el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. El Papa Francisco ha sido insistente en que hay que cambiar el modelo capitalista. ¿Por cuál? No sé. Si me lo preguntaran todavía no lo sé, pero en la economía popular y en la economía campesina uno puede ver algunos vestigios de cómo podríamos tener diferentes organizaciones sociales, económicas y culturales. Si algún día se escribe la historia y la historia es justa, a veces suele no serlo, pienso que por lo menos tendrá que reconocerle algo al presidente Petro. Y es que él visualizó sectores que habían estado en lo profundo de nuestra sociedad colombiana. Y entonces nombró una indígena en la ONU, nombró otro indígena para que manejara tierras, nombró una negra de ministra de Educación, de vicepresidenta, de embajador en Washington. Y eso es importante, porque como lo dijo alguien en campaña, si eso no hubiese sucedido, de pronto este país hubiera explotado, porque la inconformidad después de 202 años de partidos tradicionales era bien grande. Por eso, cuando Lilian hablaba del cambio, recordé esa frase que tanto repito: no estamos en un tiempo de cambios, no, estamos en un cambio de tiempos que es diferente. Estamos en un mundo que está a puertas de colapsar si no para esa carrera consumista. Estamos en un mundo injusto. Ustedes alguna vez se han preguntado, y creo que en la academia no se ha tratado, ¿qué pasó con las farmacéuticas en la época del COVID? Las farmacéuticas, la mayoría, hicieron el descubrimiento de las vacunas con recursos inclusive estatales y no quisieron liberar las patentes. Prefirieron que millones de personas murieran antes que no ganar plata. ¿Un mundo así es un mundo cuerdo? Es un mundo loco. ¿Cómo prefirieron que hubiese muertos y muertos y muertos en los países en vía de desarrollo antes que liberar esas patentes? Y no pasó nada, el mundo siguió tranquilo, igual como si eso fuera normal. Que un sector que quiere ganar plata a costa de las vidas sea un sector legítimo. Es eso. Por eso debemos entender que estamos en un cambio de tiempos. Y termino con un parrafito de un poema de un gran poeta boyacense, obviamente, Julio Flores. Julio Flores decía: al finalizar la jornada, al separar el oro de la escoria, se verá quién mereció el olvido y quién mereció la gloria. Yo estoy seguro que todos y cada uno de quienes estamos aquí, al final de la jornada, si continuamos en este proceso de construcción colectiva, de sensibilidad social humana, mereceremos la gloria. Como siempre digo, para mí regresar a esta tierra de mis ancestros constituye grata alegría. Como lo decía la negra, esa folclorista argentina, uno siempre regresa a los sitios en que amó la vida. Y Antioquia para mí es eso, un sitio en donde aprendí a amar la vida. Muchas gracias.